la madrugada del 4 de junio de 1942, la superficie del Pacífico se extendía oscura y silenciosa alrededor de la isla de Midway. A pesar de la quietud aparente, en la profundidad del océano se movía un conjunto de fuerzas decisivas. Los portaaviones estadounidenses navegaban un poco más allá del horizonte, con sus cubiertas preparadas para el inminente choque con la flota japonesa. Sin embargo, por debajo de las olas, varios submarinos estadounidenses se deslizaban con cautela, avanzando a baja velocidad para evitar ser detectados. A bordo, las tripulaciones contenían la respiración cada vez que el hidrófono captaba el sonido distante de hélices enemigas. Aunque el peso de la batalla acabaría recayendo en los aviones y los portaaviones que cambiarían el curso de la guerra, aquellas naves sumergidas también estaban listas para prestar su apoyo y, con un poco de suerte, golpear al enemigo cuando surgiera la oportunidad. El USS Nautilus, bajo el mando del teniente comandante William Brockman, era uno de estos submarinos que avanzaba en misión de reconocimiento. Pese a ser una unidad relativamente nueva, el Nautilus no contaba con la gloria ni la fama de los portaaviones Enterprise o Yorktown, pero su equipo llevaba semanas preparándose para cualquier encuentro con la flota japonesa. Se había informado sobre la importancia estratégica de Midway y existían fuertes indicios de que el enemigo planeaba un gran ataque. La tarea de los submarinos consistía en patrullar áreas específicas y hostigar, o incluso hundir, cualquier buque al que pudieran acercarse sin exponerse en exceso. El 3 de junio, la tripulación del Nautilus había pasado horas escudriñando el horizonte y escuchando en los aparatos de sonar. El capitán Brockman ordenaba un silencio casi total a bordo. Aunque la vida en un submarino estaba acostumbrada al confinamiento y a la quietud para evitar la detección, en esos días la tensión era mayor de lo habitual. Había una gran expectación por lo que se avecinaba. Los hombres sabían que si los japoneses venían en gran número, las posibilidades de toparse con algún portaaviones enemigo o sus escoltas aumentaban exponencialmente. No ignoraban el riesgo, las flotas niponas contaban con destructores y cruceros preparados para cazar submarinos mediante cargas de profundidad y ataques coordinados. Con todo, también sabían que si lograban posicionarse en el momento oportuno, un solo torpedo bien colocado podría inclinar la balanza de una batalla naval. En la mañana del 4 de junio, la aviación japonesa lanzó sus primeros ataques a Midway. El Nautilus recibió informes, a través de radio de onda corta, de que las fuerzas niponas se aproximaban con la intención de asaltar la base. Brockman decidió alterar ligeramente su ruta, buscando acercarse a lo que se sospechaba era la formación principal de portaaviones japoneses. A lo largo de las horas, la tensión a bordo crecía. Algunos tripulantes se imaginaban la superficie repleta de buques enemigos navegando en formación cerrada, mientras sus corazones palpitaban ante la idea de que el submarino pudiera convertirse en un blanco fácil si lo descubrían. La comunicación dentro del submarino se basaba en gestos, murmullos bajos y transmisiones internas. El oficial de sonar pegaba los auriculares a sus oídos, esforzándose por diferenciar los ruidos del océano de las señales claras de las hélices metálicas de algún buque de guerra. Eventualmente, justo antes del mediodía, la tripulación detectó lo que parecían ser grandes formaciones de naves avanzando a velocidad moderada. Los cálculos apuntaban a que se trataba de buques capitales. Brockman se acercó para revisar los informes. Aquello podría ser la oportunidad que buscaban. El Nautilus emergió brevemente su periscopio para confirmar la posición, pero inmediatamente el vigía detectó un destructor japonés que patrullaba la zona. Brockman ordenó sumergirse más y avanzar a baja velocidad, con la esperanza de mantener el contacto sin ser avistados. Sabía que si las naves japonesas estaban tan cerca, otros submarinos estadounidenses también podrían encontrarse en las inmediaciones, pero no tenía forma de coordinarlas. Cada submarino operaba con su propio plan, en parte para dificultar la tarea del enemigo, pero también por la limitación de las comunicaciones sumergidas. Ese mismo día, desde las profundidades, el Nautilus percibió explosiones lejanas que sacudían el agua. Eran las bombas y torpedos de la aviación estadounidense que atacaban a la flota japonesa. La batalla aérea sobre la cubierta de los portaaviones era feroz, y la tripulación del submarino imaginaba los aparatos de la armada volando entre el fuego antiaéreo.
Deseaban unirse a la acción, sin embargo, no les quedaba más remedio que obedecer la discreción táctica. El momento para asestar su golpe llegaría si los barcos enemigos se descuidaban o quedaban averiados. Al cabo de unas horas, los patrones de sonido cambiaron drásticamente, y los hidrófonos captaron un hervidero de hélices moviéndose en diferentes direcciones. Podían oírse destructores acelerando motores para maniobrar, lo que indicaba que, en la superficie, la flota japonesa estaba en algún tipo de confusión. Brockman intuyó que algo grande había ocurrido, tal vez varios de los portaaviones japoneses habían sido alcanzados por bombas, o se preparaban para contraatacar. El oficial de control de fuego, con un rostro pálido a pesar del calor en el submarino, recibió la orden de estar listo para disparar torpedos si se presentaba algún blanco factible. Sin embargo, la labor de aproximación era extremadamente peligrosa. Con tantos destructores desplegados, un ataque torpedero descubierto podría costarles la vida a todos. Había que dar con un ángulo preciso, y, sobre todo, esperar el instante justo para emerger el periscopio sin ser detectados. Por su parte, no muy lejos de allí, el USS Tambor se enfrentaba a un dilema parecido. Aunque el Tambor y el Nautilus no se coordinaban de manera directa, sus misiones se complementaban: patrullar rutas de aproximación y buscar unidades que se separaran de la fuerza principal. El Tambor había avistado al amanecer algunos cruceros japoneses que navegaban hacia el este, posiblemente para bombardear Midway o reforzar a la fuerza de portaaviones. El comandante del Tambor, John Murphy, siguió a la formación desde cierta distancia. En ese momento, no se atrevió a lanzar un ataque frontal, ya que los cruceros iban escoltados por destructores que vigilaban la retaguardia y los flancos. Sin embargo, la prudencia rindió frutos cuando, tras varias maniobras, se produjo una confusión en la línea japonesa al toparse con lo que creyeron un submarino o quizás la estela de uno. En su intento de evasión, dos buques nipones casi colisionaron entre sí. Eso retrasó brevemente a la formación y creó una oportunidad, aunque el Tambor no pudo acercarse lo suficiente para un lanzamiento certero de torpedos. Mientras tanto, en el Nautilus, Brockman decidió arriesgarse a salir por el periscopio para identificar a uno de los buques más cercanos. El operador describió la silueta de un portaaviones incendiándose a la distancia. Era un navío japonés que, a juzgar por la magnitud del fuego, parecía muy dañado. Un destructor pasaba cerca, al parecer intentando rescatar a supervivientes o escoltar a la nave en dificultades. El capitán no dudó, había llegado el momento de atacar. Ordenó un acercamiento cauteloso, manteniendo el mayor silencio posible. La adrenalina se palpaba en el interior del submarino. Los hombres sabían que, de lograr un blanco tan grande, podrían reivindicar su lugar en la historia de la batalla. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien como esperaban. Al alinear el blanco, Brockman dio la orden de lanzar torpedos. Se dispararon varios, pero a pesar de los disparos, solo un torpedo dio en un destructor o pasó lo suficientemente cerca para que los japoneses se alarmaran y contraatacaran con cargas de profundidad. El submarino estadounidense tuvo que descender rápidamente y alejarse, zigzagueando en las profundidades, mientras las explosiones estremecían el casco. Cada detonación era un mazazo que hacía temer un colapso de las planchas de acero. Aún así, la pericia de la tripulación impidió que fueran destruidos. No se obtuvieron grandes resultados, pero sí se distrajo a la flota japonesa en un momento crucial, obligándola a dividir sus esfuerzos de defensa. En los documentos que se registrarían más tarde, se mencionaría que el ataque del Nautilus había desviado la atención de algunos destructores en el instante en que los portaaviones japoneses eran bombardeados por la aviación estadounidense. Aunque no hubo un hundimiento confirmado a manos del submarino, su contribución, manteniendo ocupados a los escoltas, resultó de cierta importancia táctica. De hecho, muchos historiadores coinciden en que la persecución de submarinos dificultó la capacidad de la flota japonesa para reorganizarse con rapidez. El día continuó con un ritmo frenético para ambas flotas. En la superficie, los pilotos estadounidenses y japoneses luchaban encarnizadamente. La sección más conocida de la batalla de Midway se desarrollaba en el aire, con los devastadores ataques de bombarderos en picado que destruirían finalmente a los principales portaaviones japoneses, el Akeji,
el Kaga y el Soryu, dejando mortalmente herido al Iryu. No obstante, dentro de los submarinos, la tripulación apenas percibía los vaivenes de la enorme batalla sobre las olas. Todo lo que tenían eran informes de radio parciales y el sonido de las hélices que continuaban desplazándose, a veces con velocidad frenética, a veces en silencios inquietantes. En cualquier momento, un destructor podría aparecer sobre sus cabezas y lanzar una andanada de cargas de profundidad. Llegada la tarde, el Nautilus volvió a emerger su periscopio. El panorama en la superficie era dantesco, columnas de humo se alzaban, señalando a lo lejos donde ardían portaaviones y destructores. Brockman, junto con su oficial de artillería, se inclinó sobre la mirilla para intentar determinar qué barcos seguían a flote. Muy cerca, pudieron divisar un crucero ligero que parecía asistir a un portaaviones en llamas. Entonces el capitán valoró la posibilidad de lanzar un nuevo ataque. Pero los destructores japoneses rondaban la zona de forma insistente, barriendo el mar con sus sonares. La experiencia les decía que un segundo ataque podría ser suicida, así que optaron por replegarse y conservar su posición a la espera de un momento más propicio. Mientras tanto, el USS Tambor había logrado mantenerse en una posición de relativa cobertura. Desde allí, el comandante Murphy pudo observar, por su periscopio, parte de la confusión enemiga tras los primeros ataques aéreos. Un crucero pesado y algunos destructores se alejaban por temor a más bombardeos desde el aire. El Tambor se acercó con cautela, esperando tener la oportunidad de disparar torpedos contra un buque que navegaba a baja velocidad. Sin embargo, el creciente oleaje, sumado a la vigilancia de los escoltas, complicó la toma de puntería. Para cuando se tuvo la solución de tiro lista, el crucero había acelerado y cambiado de rumbo. El Tambor desistió, hundiéndose en el silencio y adentrándose más en la penumbra submarina. Al día siguiente, 5 de junio, la situación en la superficie era caótica para los japoneses. La mayoría de sus portaaviones estaban fuera de combate o hundiéndose. El Iryu, último que quedaba con capacidad operativa, fue severamente bombardeado y abandonado. La flota invasora se preparaba para retirarse, consciente de que Midway se había convertido en una trampa mortal. Para los submarinos estadounidenses, surgía entonces un nuevo tipo de misión, la caza de buques averiados que se rezagaran o, con suerte, interceptar el repliegue de barcos enemigos. Es en este punto donde su labor tenía un mayor potencial de impacto. Muchos buques japoneses navegaban dañados, con sistemas de defensa mermados, y esa era una ocasión propicia para un torpedo mortal. El USS Nautilus, tras soportar múltiples ataques con cargas de profundidad, recibió señales de que el portaaviones Kaga, gravemente afectado, había sido abandonado por gran parte de su tripulación y que pronto las llamas lo consumirían hasta el hundimiento. Sin embargo, los submarinistas esperaban encontrar otros navíos que, aunque dañados, siguieran a flote y fueran objetivos atacables. Brockman ordenó una exploración más al oeste, previendo que la flota japonesa se retiraría en esa dirección. El submarino navegaba despacio, casi en un susurro, confiando en que las fuerzas enemigas estarían suficientemente dispersas o centradas en su propia emergencia como para no advertir la presencia del Nautilus. Era alrededor del mediodía cuando el operador de sonar del Nautilus detectó un sonido lejano de hélices. El capitán mandó volver a subir un poco para asomar el periscopio y, a través de las lentes, captó la imagen borrosa de un destructor que parecía escoltar a un buque más grande, quizá un crucero o incluso un portaaviones maltrecho. El corazón de Brockman latió con fuerza. Si se trataba de un portaaviones tocado por las bombas, todavía podrían hundirlo, al menos, inutilizarlo de forma definitiva. Ordenó acercarse con cautela, siempre atentos a las lecturas de sonar. A medida que acortaban distancia, el destructor se mostró cada vez más atento, realizando zetas constantes para cubrir a la nave mayor. No era sencillo aproximarse con éxito, pero la experiencia de los submarinistas les permitió, poco a poco, acercarse a un rango de disparo potencial. Cuando ya estaban a punto de lanzar, el destructor viró inesperadamente y aceleró. Brockman asumió que habían sido detectados o que, por casualidad, el destructor maniobraba para rastrear al submarino.
con pocas opciones, dio la orden de disparar varios torpedos, confiando en la precisión de su equipo y en la fortuna. Acto seguido, sumergió el submarino con rapidez y se preparó para otra andanada de cargas de profundidad. Se escuchó una explosión distante. Alguien en la sala de control gritó de emoción, creyendo que uno de los torpedos había impactado. Sin embargo, la euforia se mezcló pronto con la tensión, ya que el destructor respondía con velocidad lanzando cargas de profundidad. El casco del Nautilus vibraba a cada estallido, el aire se llenaba de olor a aceite y se oían crujidos que ponían la piel de gallina a los hombres. Un par de válvulas cedieron y se produjo una pequeña entrada de agua en un compartimento de popa. Aún así, la tripulación se mantuvo firme, conteniendo la respiración entre detonaciones. Pasados unos minutos que se hicieron eternos, el silencio retornó. El destructor pareció alejarse, quizá temiendo más ataques aéreos o asumiendo que el submarino ya estaba fuera de combate. Cuando emergieron el periscopio de nuevo, buscaron con avidez cualquier señal de la nave enemiga. No avistaron nada en las cercanías salvo humareda. Nadie podía asegurar si habían alcanzado un blanco crítico. Lo que sí era evidente es que el destructor no continuaba en la zona, y el supuestamente gran buque que escoltaba tampoco se distinguía a simple vista. Existía la posibilidad de que hubiera seguido su ruta o, en el mejor de los casos, se hubiera hundido. Fuera como fuese, el Nautilus no podía arriesgarse a permanecer demasiado tiempo allí, pues los japoneses podrían llamar refuerzos. Brockman ordenó al submarino alejarse y buscar otra zona de patrulla para el resto del día. Paralelamente, el USS Tambor y otros submarinos como el USS Grouper o el USS Grayling también desempeñaban papeles similares, emergían brevemente el periscopio, detectaban posibles objetivos, y si veían una oportunidad, lanzaban torpedos. Luego, en el acto, se veían obligados a sumergirse para escapar de las furiosas cargas de profundidad de la escolta japonesa. Esta rutina, aunque no siempre fructífera en hundimientos, generaba una presión psicológica constante sobre la flota enemiga. Los destructores y cruceros asignados a proteger a los grandes portaaviones y buques de guerra no podían relajarse ni dedicarse plenamente a otras tareas, como rescatar a sus náufragos o reabastecer las formaciones. Cada contacto de sonar, cada burbuja en el agua, disparaba la alerta y los obligaba a maniobrar y lanzar cargas. En los documentos históricos posteriores, se considera que los submarinos estadounidenses en Midway no jugaron un papel tan determinante como los aviones embarcados, que asestaron los golpes decisivos. Sin embargo, su contribución fue, en parte, entorpecer la capacidad de reacción y reorganización de la flota japonesa. Algunos capitanes japoneses, temiendo perder a sus naves ante un posible torpedo submarino, maniobraban con excesivo cuidado o desviaban la formación para evitar zonas sospechosas, retrasando con ello acciones coordinadas. Esta situación favoreció a las fuerzas estadounidenses de superficie y a las escuadrillas aéreas, que pudieron concentrarse en destruir los portaaviones enemigos sin la misma presión de una escolta totalmente cohesionada. Ya en la noche del 5 de junio, muchos de los submarinistas se sentían exhaustos. Habían pasado horas de tensión máxima, repitiendo la rutina de inmersión, ataque y huida. Las descargas de adrenalina se entrelazaban con el miedo a que una esquirla o una grieta en el casco abriera una vía de agua. Sumado a eso, las provisiones a bordo eran limitadas y la atmósfera enrarecida. El aire dentro del submarino se sentía pesado, cargado de sudor, aceite y la ansiedad contenida de hombres que no sabían si la siguiente profundidad lanzada por el enemigo sería la última. Sin embargo, la moral se mantuvo relativamente alta porque todos sabían que aquella batalla era un punto de inflexión en la guerra. Estaban decididos a hacer su parte. Hacia el 6 de junio, los japoneses comenzaron una retirada más organizada de la zona, dejando atrás a los grandes portaaviones en llamas o hundidos. En ese momento, la oportunidad para los submarinos de encontrar blancos se redujo, dado que los buques supervivientes se alejaban a alta velocidad. Algunos submarinistas llegaron a divisar en la distancia el humo de barcos averiados, pero por la hora y la posición, no lograban acercarse antes de que las naves escaparan. Aún así, se esperaban informes de que, en caso de que algún crucero pesado estuviera dañado,
podría quedarse rezagado y convertirse en presa de torpedos. Lamentablemente, las condiciones del mar y la renovada atención de los escoltas hicieron que las posibilidades de caza no fueran tan fructíferas como se deseaba. Cuando, días después, el Nautilus y el resto de submarinos regresaron a Pearl Harbor, sus historias de combate fueron recogidas minuciosamente por el mando naval. Se transcribieron las anotaciones de cada periscopio, se escucharon los testimonios de los tripulantes sobre las explosiones que creyeron haber sentido, y se estudiaron los partes de daños de la flota japonesa para confirmar si algún navío podía adjudicarse a los torpedos submarinos. Se confirmó que habían participado en varios ataques, sin resultados concluyentes en la mayoría de los casos. No obstante, la Armada estadounidense comprendió la importancia de que, a pesar de no haber hundido masivamente buques enemigos, el solo hecho de obligar a la flota japonesa a dedicar gran parte de su escolta antisubmarina a maniobras continuas había sido valioso. Además, la experiencia vivida durante la batalla de Midway preparó a los submarinistas para el resto de la guerra. Aprendieron valiosas lecciones sobre cuándo y cómo atacar, cómo esquivar las cargas de profundidad y qué tácticas eran más efectivas en un entorno de grandes flotas con fuertes defensas. Con el paso del tiempo, los submarinos estadounidenses desarrollarían una campaña de hostigamiento en el Pacífico que llegaría a asfixiar las líneas de suministro japonesas, hundiendo un número enorme de cargueros y petroleros. Sin esa experiencia inicial en Midway, quizá el perfeccionamiento de las tácticas submarinas hubiera demorado más tiempo. Hoy en día, cuando se revisan los registros de la batalla de Midway, suele hablarse sobre la pericia de los pilotos estadounidenses de bombarderos en picado que, en unos cuantos minutos cruciales, llevaron al fondo del mar los mejores portaaviones japoneses. Se elogia la estrategia de cifrado que permitió a la inteligencia naval de Estados Unidos anticipar el plan japonés, y se destaca el papel del almirante Chester Nimitz en la gestión de los escasos recursos navales. Sin embargo, en las sombras, bajo la superficie, hubo una historia paralela, la de los submarinos que, a pesar de no derribar la flota enemiga con la espectacularidad de un bombardeo en picado, estuvieron allí, acechando, obligando a la flota imperial a mirar siempre hacia abajo. La tripulación del USS Nautilus, al igual que la de otros submarinos, regresó con mezcla de sensaciones. Hubo decepción en algunos que anhelaban adjudicarse un blanco seguro. Hubo alivio entre quienes temían no salir con vida de aquellos mortíferos ataques de cargas de profundidad. Y, sobre todo, hubo un orgullo silencioso por haber participado en un enfrentamiento tan trascendental para el curso de la guerra. Si bien el Nautilus no emergió como el gran ganador, su presencia, y la de los demás submarinos, no fue en vano. Contribuyeron a erosionar la capacidad de respuesta del enemigo y sembrar la incertidumbre en cada oficial de escolta japonés que, en medio del caos de los ataques aéreos, dudaba de dónde aparecería la próxima amenaza submarina. Con el tiempo, los hombres que tripulaban aquellos submarinos compartieron en tertulias y memorias sus vivencias, recordando con igual detalle la claustrofobia de los compartimentos, el temor a los bombardeos de profundidad y la satisfacción de ver siquiera la estela de un buque japonés acelerando para huir. Aquellos relatos se convirtieron en testimonio del rol complejo y a veces infravalorado que desempeña el arma submarina en las grandes batallas navales. Porque no siempre la mayor gloria recae en quienes actúan a plena luz o en la superficie, sino también en quienes, en la penumbra del mar, acechan y fuerzan al enemigo a pelear con fantasmas sumergidos. Y así, cuando se hace balance de la batalla de Midway, se menciona casi de pasada que los submarinos no tuvieron un impacto decisivo. Sin embargo, entre líneas, queda la certeza de que estuvieron ahí para intentar rematar buques averiados, para distraer destructores de su labor defensiva y para recordar a cada almirante que no importaba cuánto poder aéreo o cuántos acorazados se tuvieran, siempre habría un peligro latente en las profundidades que, en cualquier momento, podía alzar el periscopio y lanzar un torpedo fatídico. Aquella fue la historia del Nautilus, del tambor y de todos los submarinos que en Midway sirvieron como silenciosos cazadores, testigos de una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Aunque sus hazañas no brillaron con la intensidad de los aviones que destruyeron los portaaviones japoneses, cumplieron con su deber con la misma valentía y determinación, demostrando que, en el combate naval, el coraje también viaja a ras de las profundidades.
A bordo del USS Nautilus, en los días posteriores a la batalla de Midway, la tensión acumulada pareció aflojarse de golpe. Aquellos hombres que habían vivido horas interminables en la oscuridad, rodeados de la amenaza constante de cargas de profundidad, empezaban a darse cuenta de que habían sobrevivido a un episodio histórico de la guerra. Sin embargo, ese alivio trajo consigo la necesidad de procesar todo lo que habían vivido. Para muchos, la mezcla de sensaciones, el orgullo, el cansancio, el amargo sinsabor de no haber podido confirmar objetivos hundidos, seguía revoloteando en la atmósfera del submarino. Cuando el Nautilus llegó de regreso a Pearl Harbor, había una multitud de oficiales y mecánicos de dique esperándolos. La tripulación notó la excitación en el ambiente, la base entera conocía ya la magnitud de la victoria en Midway y la destrucción de los grandes portaaviones japoneses. El almirante Chester Nimitz, que tanto había confiado en la labor conjunta de portaaviones y submarinos, deseaba obtener información detallada sobre cada aspecto de la batalla. Para ello, se formaron comités de oficiales de inteligencia que interrogaron a todos los capitanes de submarinos participantes, incluido al teniente comandante William Brockman. En la primera reunión formal, Brockman y sus oficiales relataron las peripecias vividas. Expusieron cómo habían localizado uno de los portaaviones en llamas, el ataque frustrado al destructor que lo escoltaba y las violentas cargas de profundidad que los mantuvieron al borde del desastre. Hablaron de los temblores del casco, de la tensión en la sala de torpedos y de cómo la coordinación entre la tripulación había sido decisiva para sobrevivir. Reconocieron también las limitaciones de sus torpedos, un problema que se había comentado ya, pues durante los primeros años de guerra muchos torpedos estadounidenses fallaban al detonar, y señalaron la dificultad de operar en un entorno saturado de defensas antisubmarinas. La Armada, por su parte, estaba ansiosa por detalles concretos. Deseaban saber si el Nautilus o los demás submarinos habían reportado impactos certeros en buques enemigos, cuánto había influido su presencia en la dispersión de los escoltas japoneses y hasta qué punto la amenaza submarina contribuyó a la confusión general que sufrió la flota nipona. Aun sin un recuento confirmado de hundimientos, la mayoría de analistas coincidía en que los esfuerzos de los submarinos estadounidenses representaron un factor de presión que los japoneses no habían previsto. La aparición repentina de un periscopio o la sospecha de una estela de torpedo forzaban a los destructores y cruceros a perder un tiempo valioso en maniobras evasivas y antisubmarinas. El capitán Brockman recibió, tiempo después, la condecoración Navy Cross por su valentía y la de su tripulación en el combate. Otros oficiales submarinistas también fueron reconocidos. Pese a ello, en muchos de los informes que circularon dentro de la Armada, se subrayaba la necesidad urgente de mejorar la tecnología de torpedos y de perfeccionar las tácticas de ataque coordinado. Se habló de la importancia de ajustar los mecanismos de espoleta para que la detonación fuera más fiable y de entrenar a las tripulaciones para que pudieran disparar con mayor precisión en ángulos diversos y a mayores profundidades. Las lecciones que emergieron de Midway, tanto en la superficie como en las profundidades, servirían para forjar la campaña submarina que Estados Unidos emprendería a gran escala más adelante, hundiendo petroleros, mercantes y transportes de tropas japoneses, hasta asfixiar sus líneas logísticas. Mientras tanto, el Nautilus quedó unos días en dique seco para reparar algunas vías de agua menores y revisar sistemas dañados por las explosiones de las cargas de profundidad. Los mecánicos y tripulantes trabajaron codo a codo, desmontando los paneles de mando, limpiando filtros, revisando cada tornillo del casco y, sobre todo, arreglando cualquier desperfecto que pudiera ser letal durante una inmersión de emergencia. Las jornadas de mantenimiento coincidían con una atmósfera curiosa. Por un lado, existía un ambiente de orgullo por haber sobrevivido a una de las batallas más trascendentales de la guerra, por otro, se cernía sobre todos la certeza de que aquel solo era el comienzo. El Pacífico seguía siendo un vasto campo de batalla, y se preveía que las operaciones futuras serían igual de desgarradoras. Varios días después, se organizó una ceremonia sencilla, pero cargada de emoción, para rendir homenaje a las tripulaciones de los submarinos que habían participado en Midway. En un muelle cercano, bajo el sol abrasador, se formaron los marineros de los submarinos Nautilus, Tambor, Grouper y otros que habían tenido un rol en la batalla.
Los altos mandos pronunciaron discursos, enfatizando que, aunque los torpedos submarinos no hubieran sido el golpe definitorio, su mera presencia había obligado al enemigo a mover sus fichas de otra manera. Recordaron el sacrificio de quienes quedaron en el camino y remarcaron la importancia de la guerra submarina a partir de ese momento. Al finalizar, algunos marineros se fundieron en abrazos silenciosos, conscientes de la suerte que habían tenido al regresar vivos. En los días subsecuentes, la noticia de la victoria en Midway se esparció por todo Estados Unidos, y la prensa comenzó a crear titulares épicos sobre la increíble hazaña de los portaaviones y el cambio de rumbo en el Pacífico. Unos pocos periodistas se interesaron en entrevistar a submarinistas que habían estado presentes. Para muchos civiles, la noción de combatir bajo el mar era más aterradora aún que la de volar a bordo de un avión de bombardeo. Aquellas entrevistas sacaron a relucir detalles que, en el fragor de la rutina militar, pasaban desapercibidos: la claustrofobia, la soledad, el silencio nocturno roto solo por el rugir de las hélices enemigas, la oscuridad constante interrumpida por tenues luces rojas en el interior de la nave. Uno de esos relatos impactantes lo ofreció el oficial de sonar del Nautilus, el teniente Howard Sills, quien describió cómo los sonidos se convertían en su principal forma de ver el mundo exterior. Contaba que, durante la batalla, había oído claramente el crujir de la superestructura de un portaaviones enemigo en llamas y la frenética actividad de los destructores lanzando cargas de profundidad. Ese testimonio humano de la guerra en las profundidades fascinó a la opinión pública, pero también se convirtió en fuente de nuevas lecciones para la Armada, que estudiaba cómo mejorar la interpretación de los datos sonoros y entrenar a la dotación de sonar para distinguir las naves enemigas con más precisión. Mientras tanto, el comandante John Murphy, del USS Tambor, tuvo su propia serie de reuniones y comparecencias ante la inteligencia naval. Murphy expuso cómo la mera presencia de su submarino había ocasionado la maniobra confusa de varios cruceros japoneses que casi chocaron entre sí. Si bien no logró hundir a ninguno, puso sobre la mesa un punto significativo: a veces, en la guerra naval, no se trata solo de hundir al enemigo, sino de provocarle errores tácticos que lo vuelvan vulnerable a ataques posteriores o lo priven de la capacidad de responder con serenidad. Aquello también formaba parte del valor de los submarinos: generar dudas, obligar a un gasto continuo de recursos y crear confusión. En paralelo a estos debriefings y reconocimientos, las autoridades navales se volcaron a analizar la información recabada sobre las tácticas japonesas de protección antisubmarina. Se tomó nota de la rapidez con que los destructores habían respondido a las amenazas de torpedos y de la eficacia de sus cargas de profundidad. También se vio que, aun con esa vigilancia, la flota enemiga no pudo dedicarse por entero a la caza submarina, ya que estaban siendo asediados al mismo tiempo por la aviación embarcada de los portaaviones estadounidenses. Esa doble amenaza, aire y profundidad, había sido un factor clave en el resultado de la batalla. Entre los tripulantes de los submarinos, las anécdotas de camaradería y sustos compartidos se transmitían una y otra vez. El jefe de máquinas del Nautilus, un veterano apodado Red McCarthy por su rojiza cabellera, bromeaba contando cómo, en el momento de las cargas de profundidad más intensas, algunos compañeros casi rompieron en llanto, mientras otros se aferraban con ferocidad a las estaciones de trabajo. La tensión era tan grande que llegó a preguntarse si valdría la pena de nuevo arriesgarse de esa forma. Al cabo de unos días, sin embargo, Red volvía a su tono jovial y afirmaba que sí, que el riesgo era parte de la misión, y que prefería esos sobresaltos a sentirse inútil mientras la batalla se libraba en otro lugar. Era la manera de asumir que la vida de submarinista estaba ligada, inevitablemente, a la muerte y a la supervivencia en un margen mínimo. Aquellos días de reposo operativo duraron poco. En cuestión de semanas, el Nautilus y el resto de submarinos recibieron nuevas asignaciones para patrullar diferentes áreas del Pacífico, buscando interceptar transportes enemigos o acercarse a las rutas de suministro de petróleo. El mando aliado sabía que, tras Midway, la mejor forma de mantener la ventaja era acercar a la flota imperial japonesa y desgastarla en todas sus rutas logísticas. Los submarinos iban a ser pieza clave en ese objetivo, pues Estados Unidos todavía no contaba con una abrumadora superioridad naval, se basaba principalmente en la estrategia de desgaste y en los golpes contundentes pero quirúrgicos. Antes de zarpar,
hubo un último encuentro en la cantina de oficiales de Pearl Harbor, donde los hombres del Nautilus y del Tambor se reunieron con algunas dotaciones de superficie. Ahí discutieron vivencias de la batalla, intercambiaron puntos de vista con pilotos de bombarderos en picado que habían atacado el Akeley y el Kaga. Fue un momento inusual, pues normalmente los submarinistas mantenían cierta distancia, literal y figurada, del personal de superficie. Pero el heroísmo de aquellos días había establecido una camaradería distinta. Se reconocían unos a otros como piezas necesarias de un mismo engranaje. Los portaaviones podrían asestar los mayores golpes, pero los submarinos, con su guerra furtiva, multiplicaban la efectividad de cada ataque. En esa reunión, los aviadores explicaron cómo las acciones de los submarinos habían obligado a los destructores enemigos a moverse frenéticamente en busca de contactos, debilitando la cortina antiaérea alrededor de los portaaviones japoneses. Ese solo hecho, según los pilotos, les brindó segundos valiosos para lanzar sus bombas sin ser derribados por el fuego antiaéreo de los cruceros o destructores. Así, la sinfonía de ataques aéreos y amenazas submarinas resultó ser un factor inesperado para el plan japonés, que nunca llegó a recomponerse después del golpe inicial. Aquel intercambio animó a muchos submarinistas, que hasta entonces habían sentido que su contribución se quedaba en el plano secundario. Para hombres como Brockman, fue un recordatorio de que la guerra la ganaba la colaboración efectiva de todos los componentes: inteligencia, portaaviones, submarinos, infantería de marina y los destacamentos en islas como Midway. Tras aquel encuentro, el capitán del Nautilus regresó a su nave con la firme convicción de que cada patrulla, cada misión que emprendieran, seguiría marcando una diferencia. Los días pasaron, y el Pacífico se convirtió en el escenario de un cambio de estrategia de la Armada estadounidense. La experiencia de Midway impulsó a las patrullas submarinas a operar en manadas de lobos dispersas, cubriendo grandes extensiones de agua para detectar convoys nipones. El Nautilus continuó afinando sus técnicas de ataque, mejorando la coordinación entre el oficial de control de fuego y los operadores de sonar, y proponiendo incluso mejoras en la calibración de los torpedos. La tripulación todavía recordaba la frustración de no haber conseguido hundimientos seguros, y se prometieron a sí mismos que, en la siguiente oportunidad, trabajarían con más precisión y contundencia. Las historias de la batalla de Midway, mientras tanto, comenzaban a formar parte del folclore militar en Pearl Harbor y en otras bases del Pacífico. En las noches libres, era frecuente que un marinero comprara un trago a aquel que hubiera participado en Midway, fuese tripulante de un destructor, un portaaviones o un submarino. Esa curiosidad general se alimentaba de la conciencia de que aquella batalla había sido un punto de quiebre, uno de esos momentos en los que la balanza de la guerra empezó a inclinarse. Pero, junto con la admiración, corría también una advertencia velada: aún quedaba un largo camino por recorrer. La Armada Imperial japonesa no estaba derrotada del todo, y vendrían campañas como Guadalcanal y la Salomón, donde la presencia submarina volvería a tener un rol protagónico. Poco a poco, se fue instalando entre los submarinistas la idea de que eran parte de un cuerpo de élite silencioso, poco comprendido, pero tremendamente eficaz. Las estadísticas confirmaron más adelante que, aunque en Midway los submarinos no causaron grandes bajas navales, en los meses y años siguientes hundirían una porción enorme del tonelaje mercante y militar japonés. La tecnología y el entrenamiento avanzarían de la mano. Para muchos, los pasos dados en Midway, aunque discretos, les proveyeron la experiencia táctica para convertirse en cazadores letales. En ese sentido, la lección más honda para la flota submarina fue comprender que su labor no siempre sería la de hundir al pez gordo en la batalla principal. A veces sería la de interferir, dispersar, sembrar la duda y drenar los recursos del enemigo. Otras, sí tendrían la ocasión de aniquilar transportes o cruceros debilitados. Con esa dualidad, los submarinos asumieron su rol estratégico. A menudo, las fuerzas de superficie daban el golpe de gracia, pero el desgaste continuo que los submarinos producían sobre las fuerzas japonesas era igual de devastador en el largo plazo. Así pues, al culminar el periodo de reparaciones y reaprovisionamiento, el Nautilus se despidió de Pearl Harbor para internarse nuevamente en el Pacífico. Al zarpar, los hombres dedicaron un momento a contemplar la línea costera, preguntándose cuántos regresarían.
No obstante, llevaban la certeza de haber contribuido a una victoria clave, y esa confianza se convertía en un motor interno. Recordaban, además, la imagen de los portaaviones japoneses en llamas, la confusión de su escolta y la Fuerza Aérea estadounidense sobrevolando el cielo con determinación. Sabían que Midway había sido algo histórico, y que ellos habían formado parte de ello, por modesta que pareciera su participación a los ojos del mundo exterior. A medida que se internaban en las aguas profundas, con el oleaje balanceando el casco, Brockman y su tripulación se pusieron en marcha para su siguiente patrulla. El rugido de los motores y la vibración de la sala de máquinas les resultaba ya familiar, casi reconfortante. En el interior, el ambiente volvía a ser el de siempre, pasillos estrechos, olor a diésel y aceite, camaradería escasa pero sincera, y esa mezcla de tensión y esperanza que solo se siente en un submarino en tiempos de guerra. Un operador de sonar volvió a colocarse los auriculares, atento a cualquier señal en la inmensidad azul, consciente de que, en cualquier momento, el silencio se rompería con el golpeteo de hélices enemigas. Con cada inmersión, rememoraban la adrenalina de Midway, el destructor japonés que saltaba de un rumbo a otro, las bombas retumbando en la superficie, las explosiones de profundidad estremeciendo el casco, la incertidumbre de si aquel disparo de torpedo habría sido certero. Se transformó en un espectro que los acompañaría siempre, pero también en un aliciente para no bajar la guardia. En el horizonte de la guerra, habría más batallas, más oportunidades, y lamentablemente, más sacrificios. Pero el submarino no se amilanaba, su misión era velar desde las sombras y permanecer, una vez más, a la espera de ese momento fugaz en el que un objetivo apareciera en el periscopio. Y, tal como ya había ocurrido en Midway, podría marcar la diferencia para el desenlace de la guerra. Así terminó la etapa inmediata tras aquella batalla decisiva. Aunque oficialmente se destacó la acción de los portaaviones en las crónicas y el imaginario popular, en los recovecos del mando naval y en las cubiertas de los submarinos quedó grabado el otro relato, el de las profundidades, silencioso y lleno de coraje, que, si bien no definió la batalla de Midway por sí solo, sí forzó al enemigo a malgastar recursos vitales, a cometer errores tácticos y a navegar con la constante amenaza de un torpedo letal acechando bajo la superficie. Aquella seria advertencia a la flota imperial japonesa trascendería más allá de Midway, gestando la reputación de los submarinos de la Armada de Estados Unidos como cazadores implacables, dispuestos a cambiar la historia desde la oscuridad del océano.